Tengan muy buenos días. En esta ocasión haremos la revisión de la guía que corresponde para la semana 17 en la fase 3 de la materia o asignatura de lenguaje. El contenido es organizadores gráficos de la información, red de palabras, cuadro de doble entrada y diagrama de Venn. En la actividad 1 nos pide que leamos el texto y que respondamos esta pregunta. ¿En qué se diferencian las plantas de los animales? Ahí vamos a responder con nuestras propias palabras, como nosotros entendamos, lo que nosotros sepamos también. El texto se llama Semejanzas y diferencias entre plantas y animales. ¿Qué tienen en común estos seres vivos? Tanto las plantas como los animales son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan, siguen ciclos reproductivos y finalmente mueren. Es decir, que siguen el llamado ciclo de la vida. Necesitan agua, nutrientes y sol. Ambos necesitan captar del medio ciertas sustancias, con la única diferencia del método que usan. Así, mientras los animales las ingieren con los alimentos, las plantas las absorben. Ambos seres vivos tienen capacidad de movimiento por impulsos. Las plantas son incapaces de desplazarse o trasladarse por su medio como hacen los animales, pero sí que poseen capacidad limitada de movimiento para, por ejemplo, captar la mayor intensidad lumínica en una zona o el movimiento de las raíces hacia donde se encuentran los nutrientes. Por ejemplo, que las plantas crezcan o se giren en dirección al sol se conoce como tropismo y es una de las principales capacidades de moverse por impulso como hacen los animales con diversas cosas. Principales diferencias y semejanzas entre los animales. Acá podemos ver que hay dos círculos que se entrelazan entre ellos. Tenemos de un lado donde dice plantas y del otro lado color celeste donde dice animales. Nos menciona las características. Y lo que podemos ver donde se entrelazan los círculos y se ve una parte más oscura, eso es lo que está en común, que son seres vivos y tienen un ciclo de vida. A grandes rasgos, dice, podemos ver que hay más diferencias que semejanzas entre las plantas y los animales. Luego, al finalizar la lectura, nos pregunta de qué se trataba el texto. ¿Cuál será el propósito de este tipo de textos? Menciona 3 características que tengan en común las plantas y los animales. Explica 3 diferencias que existan entre las plantas y los animales. ¿Qué te llamó la atención de la forma del texto leído? ¿Crees que es importante conocer los seres vivos que nos rodean y por qué? Entonces, si no nos recordamos de todo lo que vamos a responder, tenemos que ir otra vez de nuevo al texto y leerlo para poder responder correctamente estas preguntas. Luego nos vamos a la actividad número 2, donde nos pide leer de nuevo la información. El texto que leíste anteriormente es expositivo y su principal propósito es informar. Los textos expositivos pueden o no contener información agrupadas en cuadros, esquemas u otro tipo de organizadores de información. El uso de esquemas o gráficos no solo ayuda a presentar los datos de forma organizada, sino también muestra un orden que favorece la comprensión al momento de leer. Observa el siguiente organizador llamado diagrama de Venn, el cual consiste en representar las semejanzas y diferencias entre dos elementos mediante círculos entrelazados. Tenemos elemento 1, en este caso las plantas, elemento 2 los animales y en cada uno se mencionan sus características. Lo que está en el centro son los aspectos en común o las características en común. Y los que nos quedan en los círculos pues son los que hacen la diferencia. Para interpretar y comprender adecuadamente un diagrama de Venn, debes saber que su propósito es organizar la información más importante de un tema, en el que se relacionan y marcan las diferencias entre dos elementos. Y luego nos pide aquí que verifiquemos nuestra comprensión. Vamos a marcar con una X si nosotros hemos comprendido o no. En el primero dice, el diagrama de Venn anterior muestra la relación y diferencia entre dos elementos, plantas y crecimiento. Un diagrama de Venn solo muestra características comunes entre dos elementos.
El propósito de los diagramas de Venn es mostrar la relación y diferencia entre dos elementos. Los animales son seres vivos que tienen un desplazamiento limitado. Las plantas crecen de forma ilimitada. Las plantas tienen aparato digestivo y de excreción. Los animales se asocian en manadas. Tanto las plantas como los animales son seres vivos. Nosotros vamos colocando la X dependiendo si nosotros hemos comprendido la lectura anterior. Si es necesario, tenemos que ir de nuevo a leerlo para poder responder correctamente. Actividad 3. Nos pide que observemos este ejemplo de diagrama de Venn y ahí tenemos de un lado hortalizas y del otro verduras. Y nos menciona cada una de las características. En hortalizas se cultivan en un huerto, se pueden comer los tallos, raíces y frutos, pueden ser de cualquier color, tienen menor valor nutricional, son ejemplos el tomate, zanahoria, cebolla y calabaza. Las verduras pertenecen a un subgrupo de la familia de las hortalizas, se comen solo las hojas, se caracterizan por el color verde, tienen gran cantidad de agua y fibra y son ejemplos la lechuga y espinacas. Y tenemos en común, que es la parte sombreada o más oscura, que son seres vivos comestibles y se pueden cultivar. Luego nos pregunta, ¿cuáles son los elementos que se comparan en el diagrama? ¿Cuál es el propósito del texto al realizar la comparación? Y que marquemos con una X cada aspecto según consideremos. Nos pide de nuevo, ¿las verduras también pertenecen al grupo de hortalizas? De las verduras también se pueden comer los tallos y raíces. ¿Solo las hortalizas son comestibles? ¿La lechuga y la espinaca son hortalizas? Y nos pregunta, ¿crees que es importante conocer las diferencias entre hortalizas y verduras? Decimos sí o no y explicamos por qué decimos que sí o por qué decimos que no. Si tienen alguna duda con respecto a esta guía, pueden siempre enviarme un mensaje o me hacen una llamada por WhatsApp. Y si no, y si todo bien, pues igual es necesario que siempre envíen las evidencias de su trabajo, las fotos de su trabajo en estos días que vamos a estar trabajando desde casita. Espero que tengan un feliz día y por cualquier duda no duden en comunicarse.